Comenzamos el 7 de enero. 7 de enero de este año sacudía empezar el año con una noticia conocedora. Un choque en el metro de la Ciudad de México. Pensábamos que esto ya no sucedería, pero desafortunadamente pues sucedió esto. Un choque en el que falleció una jovencita de 18 años, desafortunadamente, y hubo una cuarentena de heridos. La entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México andaba ya de campaña, fíjese, 7 de enero, iniciando el año, y andaba ya de campaña en Morelia, Michoacán. El gobernador de aquella entidad le puso a disposición un helicóptero para que apareciera rauda y veloz ante las cámaras, pero no estaba aquí, no estaba aquí, andaba ya de parranda, perdón, pues sí, de parranda electoral, esta señora Claudia Sheinbaum, ni más ni menos que allá en Morelia. La fallecida, 18 años, Yaretsi Adriana, desafortunadamente, le digo, falleció en este percance, ahí ocurrido 7 de enero, cerca del mediodía o poquito antes del mediodía, desafortunadamente 40 heridos. Se culpó de esto al robo de cable y a una conducción negligente del conductor de este convoy. Desafortunadamente, así iniciamos prácticamente el año aquí en la Ciudad de México con estas noticias funestas. De ahí se vino una concatenación de incidentes en el metro, incidentes de todo tipo, cortocircuitos, saturación del servicio, convoyes que se descomponen, le digo, muchos incidentes, todos, desde luego, todos atribuidos y cuya causa está en esta ordeña que le hicieron al metro. No se le dio, lo dejaron envejecer, y digo, todos estos gobiernos, todos estos gobiernos de izquierda que han prevalecido aquí, que han administrado o mal administrado. Dice, también este año, este otro cortocircuito que sucedió en las vías del metro, y hay miles de videos, prácticamente diario hay incidentes o accidentes en el metro de la Ciudad de México, las líneas 7, las líneas 3, las líneas 9, las más recurrentes, pero en todas se dan este tipo de incidentes, desafortunadamente a causa de la falta de mantenimiento del metro que Mario Delgado ordeñó cuando fue ahí asistente de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, desde el mismísimo gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, dejaron de darle mantenimiento al metro, y bueno, ahí están las consecuencias que hoy estamos sufriendo, un día sí y otro también, pero más grave, luego, fue aunado a otros incidentes que han ocurrido, como el desplome de la línea 12, que fue el año anterior, pero esto fue, digamos, el más emblemático de todos los incidentes, el más grave de todos los incidentes este año que concluye aquí en la Ciudad de México. En 6 de febrero, en el plano internacional, un terremoto que sacudía gran parte de Turquía y de Siria. Ahí las labores de rescate, siempre la esperanza cuando hay la recuperación. Me pareció un muñequito, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo peor? Que a la fecha gran parte de la destrucción prevalece en ese país, en esa región afectada de Turquía. Hay hambre, hay abandono, ya no hay cámaras de televisión, sigue la ciudad derruida, más de 50,000 muertos
principalmente en Turquía, pero también en Siria, un sismo que fue muy de superficie, desafortunadamente construcciones que no estaban preparadas, muchas construcciones de adobe, muchas muy irregulares, y desafortunadamente pues cuando se presenta esta fuerza de la naturaleza, pues ahí están las consecuencias de esto que sucedió 6 de febrero, ¿se acuerda usted? Aquí lo reportamos, aquí lo comentamos, evidentemente. En ese mismo mes, hacia la parte final de ese mismo mes, pues la sociedad civil, la auténtica, se manifestó de esta manera. Ahí estuvieron muchos de ustedes, ahí estuvimos en la marcha en defensa del INE. El INE no se toca, también conocida la marcha como Mi Voto No Se Toca, Marcha Rosa, manifestación que congregó a la ciudadanía consciente, pensante, en las calles para mostrar su inconformidad con esta reforma que quería hacer al INE, prácticamente dejarlo inoperante. Así fue escuchado por los diputados que votaron en contra como bloque opositor y rechazaron las reformas que planteaba López Obrador para dejar al INE inoperante. De cualquier forma, han sido y son muchos los intentos, metieron ahí insiders y bueno, hoy el INE pues no está al 100% como quisiéramos, pero se logró mucho con esta movilización. La marcha rosa más grande se desarrolló en la Ciudad de México, sin embargo, hubo manifestaciones en otras 82 localidades del país y del extranjero, participaron en esta convocatoria. Hubo diversas figuras públicas ahí, como el ministro retirado de la Corte, José Ramón Cosío, el exrector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro Robles. Una manifestación de la cual debemos y tenemos que estar orgullosos. Ya viene otra también para febrero, ahora el 18, y ahí estuvo esta marcha, esta expresión de cuando la sociedad responde y participa. Ahí está todo lo que se puede hacer y lograr. El 28 de marzo, al mes siguiente, hubo una tragedia. Este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, una de las cosas más inexplicables, ¿no? La falta de preparación de criterio de los servidores públicos. Hacen una protesta estos migrantes que estaban encerrados, encarcelados, queman los colchones, ellos mismos provocaron su muerte, pero los empleados de migración, en lugar de dejarlos salir viendo las llamas, el humo, los dejaron asarse vivos. 40 muertos dejó esta tragedia, este incendio allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez. No le han hecho nada al comisionado de migración, obviamente han clavado a los primeros responsables que pues sí, tuvieron esta responsabilidad, estos guardias que se ven ahí del Instituto Nacional de Migración, los guardias de seguridad privada, que pues los dejaron, ellos se van y dejan que se hacen vivos 40 migrantes. Estos absurdos de personas que dices, oye, güey, ¿cómo es posible? O sea, estás viendo que se van a asar, que están encerrados, que no tienen manera de salir, y aún así dejas que se chamusquen como tal. Increíble. Le digo, los primeros responsables pues son los que los dejaron encerrados, ¿no? También inexplicable, el 4 de junio de ese año, se tragaron el cuento y esta señora, una delincuenta electoral, alguien que saqueó las arcas de un municipio, robó a los trabajadores, es hoy la gobernadora del Estado de México. Inexplicablemente, ese 4 de junio, el PRI perdió la joya de la corona. La gran derrota del invencible, otrora invencible Grupo Atlacomulco, se desdibujó. La gente no fue a votar, es la verdad, la gente no fue a votar
e hizo posible que con solo el 26% del padrón electoral, Delfina Gómez sea hoy la gobernadora del Estado de México. Qué pena, ¿no? Hablamos de una movilización como la del 26 de febrero, donde la gente toma acción, y hablamos de otro en el mismo año, en un muy corto periodo de tiempo, hablamos de otro hecho en el que la sociedad simple y sencillamente no reaccionó, no participó, y ahí están las consecuencias de esto. Desafortunado, esto puede repetirse si la gente no actúa, si la gente no participa. Hay que tomar muy en cuenta esto para pues la próxima cita con las urnas. No hay que dejar de asistir a las urnas. No hay que permitir que esa estrategia que se aplicó muy eficientemente por parte de la 4T en el Estado de México, de decir que todo estaba ya resuelto, mucha gente se convenció de ello, se convenció de las encuestas mañidas, que el propio INE sancionó a la 4T por encuestas, presentar encuestas falsas con metodologías súper cuestionables. Aún así la gente se lo comió completito, el engaño, no fue a votar, dijo, esto ya está resuelto, y así fue, les funcionó como tal. Qué bárbaros, hay que tomar, y por eso vale la pena, justamente el retomar estos, eh, estos ejemplos. En junio, en el panorama, digo, si nos referimos a hechos de sangre, miren, no acabaríamos ni en 4 horas, ¿eh? Son tantos, ¿no? Pero obviamente le presentamos algunos. El asesinato de un personaje emblemático en Michoacán, Hipólito Mora, fue agricultor, tomó las armas para defender sus propiedades y para defender a los suyos. Llevaba 2 escoltas de la policía local que también fallecieron en esta emboscada allá en La Ruana. Llevaba un vehículo blindado y entonces los malandros, los viagras, que eran sus enemigos, que fueron parte de las autodefensas, lo envolvieron en La Ruana, utilizaron fusiles Barrett de estos calibres 50 para perforar el blindaje, que no era muy alto. 1000 tiros dispararon y ahí murió Hipólito Mora, un personaje emblemático de lo que ha sido la lucha en Michoacán, la lucha en contra del crimen organizado, de la extorsión que han sufrido por años allá en Michoacán. El 24 de septiembre, 7 jóvenes fueron asesinados en Zacatecas, en el rancho El Potrerito, en esta parafernalia, en esta locura de matar grupos de jóvenes, de desaparecerlos. Es increíble estas tragedias que nos han tocado ver y vivir a lo largo de este año. Le decía, son algunos temas emblemáticos de lo que ha sido la violencia en nuestro país, que si nos dedicáramos a hacer un recuento de los hechos lastimeros, dolosos, de sangre en nuestro país, pues no acabamos, ¿no? No acabamos. El 7 de octubre el mundo se sorprendía porque desafortunadamente el grupo terrorista jamás lanzó un ataque cobarde y a mansalva en contra de la población civil en Israel. Aquel 7 de octubre, un bombardeo de decenas de misiles lanzados desde Gaza, mientras se daba una invasión por tierra de al menos 3,000 terroristas del Hamas, atacaron a la población civil, le digo, atacaron un festival de música en los que mataron por lo menos a 260 personas, jóvenes en su mayoría, 1,400 muertos, del lado de Israel, y desafortunadamente pues el mundo contuvo la respiración, dijo, ¿qué va a pasar ahora? Desafortunadamente a la par son
77 días ya de guerra y un sufrimiento enorme, un sufrimiento. Ha proclamado Benjamín Netanyahu. Así fue, esta era la crónica del día 8 de nuestros amigos de Euronews. Estamos en guerra, ha proclamado Benjamín Netanyahu. Tras el ataque nacional, ha dejado al menos 40 israelíes muertos y más de 700 heridos. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Los militantes de Hamas que gobiernan la franja de Gaza lanzaron una multa a Israel. Por un lado, dispararon por otro, los combatientes de Hamas se infiltran a través de la frontera, desatando muy lentos con tropas israelíes. En redes sociales difunden vídeos en los que muestran cuerpos de soldados israelíes muertos o capturados. Israel ha respondido bombardeando objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Netanyahu ha ordenado llamar a filas a los reservistas del ejército israelí y prometido que Hamas pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. La comunidad internacional reacciona alarmada a este estallido bélico súbito y brutal. Y vaya que sí fue, pagó y ha pagado en 77 días de contraofensiva, de venganza, porque hay que decirlo, de venganza de Israel, como en esa nota del día siguiente, del 8 de octubre, prometía Netanyahu, pagarán un precio muy alto. Lo han pagado, 77 días de guerra. Gaza está prácticamente destruida, hay hambre, van casi 20,000 muertos. Fíjese lo que ahí en esa primera información consignaban 40 muertos. Fueron al fin y al cabo algo así como 1,400 las víctimas. Hubo mucha sangre, mucho sufrimiento, mucho dolor. De hecho, muchas personas fueron tomadas como rehenes, muchos civiles, desafortunadamente, pero la venganza ha sido tremenda por parte de Israel. Han muerto muchos inocentes. El apoyo inicial incondicional que se dio por parte de la comunidad internacional y de la opinión pública se le ha revertido a Israel, pues porque se han manchado, ¿no? Se mancharon, le digo, prácticamente en Gaza no hay piedra o no quieren dejar piedra sobre piedra. 20,000 muertos, muchos niños, en su mayoría son víctimas inocentes, ¿no? Mujeres, niños, ancianos. Hoy la situación es tremenda, hambruna, no hay nada prácticamente que comer en Gaza. Hoy está en marcha la ofensiva terrestre e Israel ha prometido que no parará, la guerra no parará hasta que extinga por completo al grupo terrorista Hamas, lo cual pues va a estar muy difícil, ¿no? Porque siempre, en base a estas acciones, siempre habrá retaliaciones, se genera odio, se genera violencia y siempre habrá quien tome esa bandera o esa estafeta para vengar hoy a los ya llamados mártires en Gaza, fíjense. Entonces, pues la violencia genera más violencia y desafortunadamente hoy hay mucha reprobación a lo que ha sucedido. Claro, Israel tiene todo el derecho a defenderse, lo hemos dicho. Hamas se ha ocultado en hospitales, se oculta entre blancos civiles, lo cual ha obligado al ejército a atacar blancos civiles, al ejército de Israel, pero esto ha conllevado un costo humanitario terrible y tremendo. En la guerra no hay ganadores, en la guerra todo es muerte, todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es odio. Esperemos que pronto pare esto, desafortunadamente. Esperemos que pronto esto termine, que pronto esto se acabe. Bueno, en el tema político, obviamente hay noticias, emergió la figura de Xóchitl Gálvez, después de que quería entrar a la mañanera, no le abrieron la puerta, y de ahí, dice ella, me abrieron la puerta muchos mexicanos, finalmente en un proceso express que llevaron a cabo los de oposición,
A fines de agosto se daba la declinación de la candidata que quedaba en lisa, después de haber descartado a Enrique de la Madrid y a todos los demás preparticipantes. Beatriz Paredes anunciaba su declinación por Xóchitl Gálvez y se convertía entonces en la coordinadora del Frente Amplio, ¿no? Todavía no podía ser candidato. También se anunciaba que por encuesta, supuestamente, y no por el dedazo de López Obrador, Claudia Sheinbaum sería la coordinadora en defensa de la 4T, hoy precandidata. Y de ahí para el Real nos lo hemos pasado este año ya imbuidos en el tema electoral, muy adelantado, lo hizo el propio López Obrador, lo propició. 2 años antes comenzó la sucesión por el propio López Obrador con el fin, obviamente, de posicionar a la señora Claudia Sheinbaum. Lo ha hecho y por ello todas las mañanas, imagínense, hablando, promocionándolo y la señora promocionándose desde hace cuánto, recorriendo el país y placeándose. Es obvio que lleve alguna ventaja, la gente la conoce mucho más que a Xóchitl, precisamente por esa estrategia de López Obrador, pero pues no se asusten, hay tiempo, ¿no? Hay tiempo precisamente para que Xóchitl se posicione, y esto es en el tema político, aunado a otras noticias como la crisis que provocó ahí en Nuevo León en Fosfoleón, dicen, ¿no? Y lo que recientemente se vivió, se bajó de la contienda, hizo un merequetengue, el ridículo payaso de Samuel García, no quería que nadie le echara un ojo a las oficinas y a las porquerías y a la corrupción de su gobierno, por eso no quiso dejar el gobierno en manos de nadie más. Si en realidad tuviera la conciencia tranquila, pues hubiera dejado, y menos un fiscal, imagínense, ¿cómo van a dejar un fiscal que se dé cuenta de todas las tranzas que hay en el gobierno de Fosfoleón? Y bueno, regios, allá ustedes si eligen a Mariana como alcaldesa y si quieren seguir con el gobierno naranja de allá en Nuevo León, qué bárbaros, queridos todos. Pues ahí estuvo, desafortunadamente, así fue octubre, pero no fue todo, obviamente, lo que desafortunadamente pasó en octubre. En octubre, todavía en plena temporada de huracanes, pues un huracán, el más fuerte que ha pegado en México, se abatió en contra del puerto de Acapulco. Hubo en realidad un margen de poco tiempo. Así recordemos la furia de Otis, de la que pegó al puerto de Acapulco, vientos de 270 sostenidos y rachas de arriba de 300 kilómetros. Así fue y así pegó el huracán Otis, le digo, con esta fuerza tremenda que pegó ahí 12:25, los primeros minutos del día 25 de octubre, pegaba este huracán en categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y desde luego la destrucción, la muerte. Hoy dicen, el saldo oficial hoy es de 52 muertos, cuando obviamente información de las funerarias, información de los CEMEFOS, hablan de por lo menos 300 más los desaparecidos. Y si usted sabe, ha desaparecido 88,000 desaparecidos, pues cómo no va a desaparecer a unas cuantas decenas de fallecidos por este huracán. Dice él que fue suficiente, que consideró suficiente. Esa es una admisión de culpa, que consideró suficiente el tuit que lanzó por ahí de las 7 de la noche. Y la devastación obviamente fue tremenda. Sigue la situación enfrentada y desafortunada. Estaban las primeras imágenes que llegaban, porque pues se cayó la luz, se acabó el internet, se cayó toda la infraestructura, todo era destrucción, todo era confusión, todo era desolación, desafortunadamente, allá en Acapulco. Y las cosas hoy, a 2 meses
que se van a cumplir este 25, curiosamente este 25 de diciembre, las cosas no han mejorado gran cosa, realmente falta mucho por hacer. Están pretendiendo que hay algunos visitantes ya para esta temporada. Desafortunadamente los hoteles, pues era muy poco tiempo, ¿no? Era muy poco tiempo. La nota que indignó, la nota desafortunada, los saqueos que se dieron, inexplicables, ¿no? La gente en realidad no fue a buscar comida y desafortunadamente se dieron los saqueos. La gente que se aprovechó, dicen que fue el crimen organizado el que los organizó, pero mire, si la sociedad civil fuera Maduro hubiera rechazado esos cánticos de ir a saquear. Vea la destrucción del panorama el otro día. La gente saqueando. La gente saqueando los comercios, la gente llevándose pantallas, computadoras, celulares. Estos testimonios que indignaron a muchas personas y que incluso llegaron a decir que no iban a ayudar porque la gente pues ya se había servido con la cuchara grande y había, primero fueron los grandes centros comerciales, después saquearon hasta las tienditas de la esquina. Fue algo tremendo. Fue lo peor, como decimos en estas experiencias, la gente saca lo mejor y lo peor, las tragedias, ¿no? Hay gente que saca, que se quita el pan de la boca para compartirlo con quien no tiene, y hay gente que se aprovecha de la situación y saca lo peor, saca los sentimientos. Es una toma aérea de la destrucción, la gran destrucción que dejó Otis y que se da testimonio a través de estas imágenes aéreas. El parque sí, los lugares devastados, los grandes hoteles, antiguos hoteles de la costera del Acapulco, del Dorado y del Diamante, todo devastado, esta lluvia tan tremenda, y que desafortunadamente se está viviendo allá en Acapulco. La ayuda fue mecanismos que se tenían y que habían operado en otras tragedias y contingencias. Por eso los acapulqueños estaban enojados. Los acapulqueños dicen que no se olvidarán de que el gobierno de López Obrador los dejó solos y así reaccionaban ante la falta de ayuda. Acuérdese, y que espero que ellos... Y se las vamos a cobrar. Vienen las elecciones y se las vamos a cobrar. Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. Sí. En cuanto vengan las elecciones, Abelina Federal, atención, porque se las vamos a cobrar. Así, estamos emputadísimos. Por lo que están haciendo. Emputadísimos porque no hay ayuda. Ayuda es cero. Enojada, los testimonios de que en otras ocasiones habían tenido ayuda pronta y expedita del propio ejército, que le digo, no es que el ejército no tenga la capacidad, es como cuando hablamos del combate al crimen organizado, es que no, sus mandos no les permiten operar como de acuerdo a los mecanismos que ya están probados y que ya están aplicados para este tema de las contingencias. Ahora no se vio. Hay varios mercados que desaparecieron. Mercado Papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo. No se vale, gente vive un país diferente, las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores, que despierte. Nos está llevando la chingada en Acapulco. Nadie le está metiendo. Hay niños enfermos. No hay pañales. Así el enojo, y esperemos que realmente no se les olvide, ¿no? Porque hoy que están recibiendo algún refrigerador, una estufa, algunos enseres, pues con eso se vayan a contentar.
y que realmente no se les olvide, porque esta situación, si se vuelve a repetir con un gobierno de Morena, olvídese, olvídese. Así la tragedia del huracán Otis en Acapulco, que sigue siendo una tragedia continuada. Hoy se quiere pretender que la situación está mejor. Dice López Obrador que pasarán una alegre Navidad y parece burla como ha sucedido desafortunadamente en otras cuestiones y otras situaciones, los otros datos, la realidad alterna y el engaño. Él solo ha ido a la base militar, no ha ido como tal a Acapulco, no ha querido pasear por las calles y oír a los damnificados por eso, porque tiene miedo de esa recriminación. La tragedia que se vivió, desafortunadamente también a principios de este mes, cinco jóvenes encontrados sin vida en la comunidad de Crespo, allá en Celaya, Guanajuato, estudiantes de medicina de la Universidad Latina, Campus Celaya. Estos jóvenes se habían ido a una fiesta a Querétaro, regresaban cuando se toparon con un grupo de malandros que desafortunadamente, tras interrogarlos, torturarlos, los asesinó. 5 jóvenes, 5 futuros médicos, jóvenes que eran limpios, jóvenes que eran estudiantes, no tenían droga en su sistema, a pesar de que López Obrador los quiso culpar de haber ido a comprar drogas, que por eso los habían matado. Una vileza de este sujeto. Al final fueron 6 jóvenes los que desafortunadamente fueron encontrados muertos, 5 en un vehículo y 10 después se encontró a la sexta víctima, desafortunadamente allá en Guanajuato. Hubo marchas de indignación, obviamente, porque no se vale que hayan sido estos 5 jóvenes, 5 médicos en cierne que fueron asesinados y su gran pecado fue pues tratar de divertirse, ¿no? Así como los 5 jóvenes de Lagos de Moreno que también fueron asesinados. Estos jóvenes, igualmente, ¿no? Igualmente los 5 jóvenes de Lagos de Moreno andaban divirtiéndose. Fue un shock realmente. Son casos de nuestros jóvenes que son asesinados, desafortunadamente, ya sea por el crimen organizado o por los soldados, como ocurrió en Nuevo Laredo, ¿no? Vieron 5 jóvenes divirtiéndose en una camioneta con placas del otro lado, que los soldados llegan, los chocan y sin más los balacean, ¿no? Muchos casos desafortunados que cierran, esperemos, ¿no? Se cierran y que ya no haya más, con la reciente experiencia allá en Salvatierra, donde jóvenes locales también realizaban una posada en una ex hacienda, se habían ahí congregados, estaban quebrando la piñata, y poco antes habían corrido a unos sujetos que se colaron a la fiesta y que les dijeron: oiga, esta fiesta es privada, por favor retírense. Nadie los invitó. Estos jóvenes desafortunadamente fueron desafortunadamente por otros malandros para vengarse porque los corrieron de la fiesta. Este es el último video que los jóvenes departían alegremente, ¿no? Partían una piñata y estos desgraciados, vengativos, locos, así como hablamos como el loco de Praga, regresaron a matarlos porque no les permitieron quedarse en la fiesta, a emborracharse de a gratis, y creen que el territorio, el Estado, pueden disponer de todo lo que ellos quieran porque nadie les hace frente, ¿no? Desafortunado imagen en la que 11 jóvenes murieron. Hoy no hay
la alegría propia de los festejos de fin de año en Salvatierra, Guanajuato. Hoy hay dolor, hoy hay el luto, desafortunadamente hay, le digo, una ausencia que pesa más con el paso de los días. Desafortunadamente es lo que hoy priva allá en Salvatierra, Guanajuato, que apenas se recuperaba. Fíjese, lo de los jóvenes de Celaya, los 5 médicos, bueno, los 5 médicos en preparación que fueron asesinados, 6, mejor dicho 6, corrijo, vuelvo a corregir, es que se manejó mucho tiempo las 5 víctimas, fueron 6 en realidad, 6 futuros médicos que ya no lo serán, desafortunadamente, estaban ahí justamente tratando de divertirse. Todavía no se recuperaba Guanajuato y la opinión pública de esa tragedia cuando vino esta matanza absurda de estos jóvenes que no hacían otra cosa más que celebrar la Navidad, ¿no? Esta es la foto que se habían tomado, la foto grupal de pues, unos 50 jóvenes que se organizaron ahí, pusieron su cooperacha y realizaban su posada alegremente. Y lo que era una celebración terminó en una pesadilla, terminó en una tragedia. Muchos de ellos hoy, 11, ya no están. Eran jóvenes también, estudiantes, entre 16 y 30 años, las víctimas. La sinrazón de unos desgraciados que se creen tener poder porque tienen armas largas y cartuchos que pueden usar sin que la autoridad les ponga un frente, porque no hay, desafortunadamente, autoridad que ponga coto a estas matanzas, que ponga un fin a esta violencia imparable. Nos preguntamos qué tanta es el grado de complicidad que no actúan en contra de esta criminalidad y esta violencia que hoy aqueja, que hoy enluta a miles de familias, porque lo mismo es la violencia criminal de la delincuencia organizada que perpetra estas centenares de matanzas a lo largo de estos últimos años, como el que llora a la persona que murió en un asalto en la calle, ¿no? Que no quiso entregar sus pertenencias y que de un balazo le arrebataron la vida. Esa inseguridad que va, le digo, desde el simple asalto en la calle hasta matanzas como estas que perpetra el crimen organizado. Estos son algunos de los hechos que aquí le presento a manera de retrospectiva de este 2023, actos que nos tocó aquí reportar, que nos tocó comentar, nos tocó lamentar, y también, desde luego, pues siempre los ciclos de la vida, ya sea por que estos ciclos se completan, o desafortunadamente por tragedias o accidentes, pues hay personas que cada año dejan el plano físico, ¿no? Siempre se concentra uno, claro, cada quien tendrá que lamentar sus pérdidas a nivel personal, pero siempre hay un recuento de las personalidades que se fueron en el año que termina rápidamente. En marzo fue, creo que el mes más cargado, donde se fue, bueno, Pelé, acuérdense, Pelé se fue el 29, los últimos días del 22, el Papa Emérito también, el 30, ahí tuvimos estos despedidas con el año, ¿no? Se fueron estos dos personajes. En marzo, Chabelo, finalmente, tanto que lo fregaban, pobre señor, tanto que fregaban que Chabelo inmortal y que, no sé qué, bueno, pues ya lo vieron que no. Se fue finalmente este personaje, Javier López Chabelo. En el mundo de la comunicación y el entretenimiento son varios personajes los que dejaron este plano. El periodista Jorge Berry, alguna vez fue mi jefe allá en Televisa, luego me lo volví a encontrar en Radio Imagen. Jorge Berry, personajazo, él también dejó este plano. El gran periodista maestro Ricardo Rocha, Talina Fernández, quien obviamente tuvo una época brillante en los medios de comunicación, como periodista, como conductora. Nino Canún, quien se había educado en sus últimos años a lanzar odas a López Obrador, pues ya por conveniencia, ¿no? De que algo le tocara, me imagino. Se fue también Nino Canún, tuvo su época de fama ya con el ¿Usted qué opina?
Y bueno, con eso nos quedamos, ¿no? Más que en su última etapa lamentable. Ayer Cristina Pacheco, que comentábamos ya al inicio de nuestro informativo, de nuestro programa, Cristina Pacheco, ayer también como parte del mundo del entretenimiento y la comunicación y la información, muchos comunicadores, este año, muchos comunicadores en verdad, y también actores, actrices, Rebecca Jones, ella no era muy grande, pero desafortunadamente está muy enferma, Andrés García, él sí ya grande, ya arriba de los 80, Benito Castro, 77 años, Julián Figueroa, joven él, el hijo de Joan Sebastián y de, obviamente, esta actriz de origen costarricense, muy bella ella, Julián Figueroa, una concreción, los hijos de Joan Sebastián han muerto, 3 de ellos de manera trágica, ¿no? Él, pues, se murió ahí por causas no muy específicas, pero bueno, ya sabe usted, los jóvenes cuando sufren algún paro cardíaco es mortal por naturaleza. A nivel mundial, la reina del rock, Tina Turner. What's love? Matthew Perry, quien pues, aparentemente por una prescripción luchando en contra de la depresión, pues lo más relevante que hizo fue su papel de Chandler en la serie Amigos. Y bueno, este es un recuento resumido de lo que es este año que termina, en el que nos hemos acompañado, hemos gozado, nos hemos comentado, hemos sufrido, hemos lamentado hechos a lo largo de este año, tragedias, le digo, accidentes, hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Obviamente muchas cosas que aquí bien podríamos comentar, relevantes desde luego, pero esta es una rápida selección, casi a la memoria, de hechos relevantes que aquí hemos compartido, en los que ustedes me han acompañado y han enriquecido con sus reflexiones y sus comentarios. Ahí está el 2023 aquí en Disyuntiva. Gracias a todos ustedes que han sido parte de esta información, de esta reflexión, de estas noticias que nos ha tocado analizar, compartir y lamentar en muchos casos. Hasta